Jesús, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien. Jesús Carrasco, probablemente, seguramente, el mejor novelista que hay en este momento en España. Gracias por dedicarme un ratito. Bueno, un gusto estar con vosotros. Has querido que quedemos aquí. ¿Dónde estamos, Jesús? Estamos en Caudilla, que es un municipio pues abandonado, aunque hay un par de coches por ahí de la provincia de Toledo, que está entre Novés, Val de Santo Domingo y Torrijos, que es el pueblo en el que yo me crié. Y este era un lugar de excursión típico para los niños del pueblo en aquella época. Veníamos, son quizás 7-8 kilómetros por caminos, y era un lugar remotísimo, una aventura llegar hasta aquí. O sea, hemos venido hasta, digamos, el paisaje de tu infancia. Sí, esta es una zona mía de juego, casi te diría de caza, porque por aquí perseguía a las crías de las perdices en esta época del año. He visto una familia por ahí, ¿no? Pues jugábamos estas cosas que jugaban los niños del pueblo, ¿no? Veníamos aquí a cualquier hora del día, no de la noche. Y bueno, es un espacio muy, muy querido para mí. ¿Es el paisaje de alguna de tus novelas? Sí, es el ¿Vamos paisaje. Un paseo sí, para verlo mejor? Es el paisaje o parte del paisaje de mi primera novela, Intemperie. Una de sus escenas principales tiene lugar aquí, cerca de este castillo, bueno, de hecho en este castillo. Y luego hay otras zonas, están ambientadas en este paraje, pero que tienen transformaciones pues, propias de la ficción, ¿no? A conveniencia de lo que quería contar en ese caso. ¿Qué tal has pasado el tiempo de pandemia, Jesús? Pues yo estoy en esa parte de la población que podríamos llamar afortunada, porque justo 3 semanas antes del confinamiento nos mudamos a una casa un pelín más grande, o bueno, algo más grande y que tiene una pequeña terraza. Entonces eso nos permitió pues, vivir un confinamiento muchísimo más relajado. Al mediodía podíamos salir, ver el cielo, y no me quiero ni imaginar cómo sería el confinamiento pues, para esas familias con 3, 4, 5 o 6 miembros en un pequeño piso que da un patio interior, en fin. Así que creo que ha sido hemos tenido suerte en ese sentido, un confinamiento afortunado. Ha sido el COVID un tiempo en el que la debilidad, el mal ha estado muy presente, una cosa que está también presente en tus novelas. Sí, el mal es algo que está presente en casi todo lo que escribo, diría yo. Es el reverso del ser humano que a veces no se ve, que está muy trabajado en literatura, en cine, en el arte en general, y en el que yo me fijo a la hora de escribir porque me produce a veces perplejidad, a veces inquietud, otras miedo y generalmente incomprensión, ¿no? Trato de entender por qué se produce ese mal, qué lleva al ser humano a comportarse de esa forma, ¿no? Entonces supongo que por eso escribo sobre él, o una parte de mis intereses gira en torno a esa idea, la idea del mal. Pero además del mal, en tus novelas siempre hay la relación entre dos personas. Sí. Una relación entre dos personas en las que ese mal, si no queda vencido, se hace más llevadero, se supera al menos la soledad. Siempre hay un tú en tus novelas, ¿no? Claro, ese acompañamiento quizás sea el único paliativo, la única solución, porque es evidente que con el mal no vamos a poder acabar. Diríamos que forma parte de la condición humana. La oscuridad y la luz se complementan en ese sentido. Y yo creo que el acompañamiento, la cercanía del otro es lo único que puede paliar ese mal, ¿no? El sentirse protegido, querido, tocado, acompañado, acogido. Bueno, ese es el reverso, digamos, positivo, el encuentro entre los seres humanos, y en ese sentido también mis novelas, igual que se ocupan de ese reverso oscuro, se ocupan también de esa cercanía, de ese encuentro con el otro que trata de paliar ese sufrimiento que produce el mal, ¿no? También ese encuentro con el otro se hace físico. Me he dado cuenta que hay 3 abrazos decisivos en tus 3 novelas. El contacto piel a piel. En el otro, en el tú, florece más el yo. Sin el tú, no, desde mi punto de vista, no hay un yo, o no hay un yo pleno. Hay una individualidad que es ficticia, nadie se comporta, es que diría que ningún ser vivo se comporta íntegramente o de una forma plena en solitario. Todos necesitamos de lo que nos rodea, de los que nos rodean. Entonces una forma para mí fundamental de construir el yo es el tú, es lo que te rodea, y ahí está la piel de la que hablabas, ¿no? En ese encuentro, en ese abrazo, yo trato de simbolizar esa cercanía, ese arropamiento del otro. La piel no deja de ser nuestro órgano de conexión con el exterior físico, con el mundo natural que nos rodea, pero también con los otros. En ese acogimiento que el abrazo presupone, pues están incluidos los mejores valores, los mejores atributos de lo humano. La protección, la atención al otro, el cuidado, la apertura también al otro, el acogimiento.
bueno, para mí lo mejor de la condición humana se puede resumir en un abrazo. También es cierto que es un gesto difícilmente falsificable. Anda. Así como podemos mentir digamos, con la palabra y hacer, digamos, o colar un mensaje que no tiene por qué ser cierto. Yo creo que el abrazo siempre es sincero. No sé si siempre es sincero, pero cuando no es sincero se nota, yo creo. O al contrario, un abrazo fundente, ¿no?, como se dice en mi última novela, es difícilmente escamoteable, se siente. Hay una comunicación que yo creo que solo la piel prodiga, no produce. Entonces es difícilmente eso falsificable. Yo creo que cuando el abrazo es sincero y transmite lo que verdaderamente somos, es reparador, es consolador, es, como digo, lo mejor que puede hacer el ser humano por otro ser humano, acogerle, ¿no? Estoy recordando el abrazo de esta sanitaria de la Cruz Roja, este migrante en la frontera sur de España, ¿no? En Ceuta. En Ceuta, ese gesto. Bueno, se me pone la piel de gallina solo de verlo, ¿no? Yo no estaba allí, pero puedo entender el desconsuelo. Tú estabas, sí, efectivamente. Puedo entender el desconsuelo y también puedo entender el alivio y el consuelo que produce para la persona sufriente ese abrazo. De un desconocido, en este caso, un desconocido, ¿no? Hay aquí una iglesia, ahí hay un castillo. Cuéntanos, que es un momento fundamental en tu primera novela, Intemperie, que sucede en una ruina. Sí. Bueno, está inspirado, de hecho, en esta ruina, en este castillo abandonado desde tiempos inmemoriales, un castillo del siglo XV. Los personajes de la novela huyen de un ser que representa este mal, hay una persecución muy dura por este llano tan inclemente, y encuentran como único abrigo este muro derruido. Tras él se protegen del sol y digamos, en su sombra también se produce el encuentro fundamental entre estos dos personajes, ¿no? El personaje que necesita la ayuda y el que luego se sabe también necesita proporcionar esa ayuda, ¿no? Es el maestro, es el padre, en este caso el cabrero, el que acoge a ese niño al que tampoco conoce, pero cuyo sufrimiento entiende y con cuyo sufrimiento, digamos, su piedad o su compasión brotan, ¿no? Así que ahí se encuentran en este castillo. Podemos dar un paseo, además ambientado en un momento parecido al de Intemperie, sí, con el sol cayendo a pico, sí, y todo el campo yermo. Podemos ir para allá, ¿no? Por supuesto, venga, vamos. Vamos, sí. En marcha. Jesús, hay una cosa que está muy presente en tu primera novela, en Intemperie. ¿Qué es esto? El llano. Este paisaje plano, pero no solo plano, con un sol como este de justicia, y es un sitio donde avanza la sequía. La falta de agua está obsesivamente presente en la novela. Es como si el desierto avanzase. A mí me ha dado la sensación de que no era solo, digamos, contar el cambio climático, siempre importante, sino que era, no sé, el avance del desierto de lo humano. Yo creo que el desierto humano siempre ha estado ahí. No creo que esta época sea peor que otras épocas. La barbarie humana se ha manifestado a lo largo de la historia siempre, con diferentes caras. Ahora es una barbarie que tiene una cara deshumanizada, podríamos decir, muy evanescente, muy, no sé si la palabra es digital, algo que no podemos tocar, que no sabemos bien dónde está. Las guerras tampoco sabemos cuáles son sus contendientes, quiénes están. Todo parece tener una entidad algo virtual. Quizás esa sea la cara de la barbarie actual, ¿no? Esa frialdad que no tiene un trasfondo humano, que no tiene a nadie detrás, no tiene un cuerpo detrás, unos cuerpos detrás. En el caso de la novela, esta condición climática no tiene tanto que ver con el cambio climático, valga la redundancia, sino con un recuerdo mío de la infancia, ese de la sequía de esta tierra. Más bien con un momento de la historia de España, en el que todavía no había infraestructuras para llevar el agua adecuadamente a los pueblos. Entonces, hasta que se construyó el depósito del agua en el pueblo, pues yo recuerdo los veranos de mi infancia con cortes de agua siempre. A las 10 de la mañana desaparecía el agua de los grifos y regresaba pues a las 8 o las 9 de la tarde. Entonces es algo que a mí me ha marcado profundamente, porque el agua es esencialmente la vida. Entonces, cuando te falta el agua, todo gira en torno a la necesidad falta de agua. de vida. Claro, todo gira en torno, todo se paraliza, todo es como el que tiene hambre, o esa necesidad tan básica. Su única obsesión o pensamiento a lo largo del día es procurarse comida. A mí lo que me parece es que esa falta de agua hace muy presente en tu relato la necesidad, o sea, la condición precaria del hombre, su necesidad, y la sed es una forma de necesidad muy concreta y muy explícita, pero quizá
siempre estemos siempre necesitados de más vida, probablemente, ¿no? Claro, yo creo que uno de los atributos del humano es la sed perpetua, ¿no? La necesidad de saber, la necesidad de conocer, la necesidad de comprender lo que le rodea, de encontrar el aliento de los otros, la protección, el cariño, el amor, la sabiduría. Siempre hay sed. Y yo creo que ese es probablemente el motor fundamental de lo humano, ¿no? Esa curiosidad, esa necesidad de seguir avanzando en busca de, en fin, de saciar esa sed, que quizás no tenga forma de ser saciada, no lo sé. Bueno, pues ya estamos delante del castillo. Jesús, es una de las escenas, digamos, más dramáticas, que el cabrero trae al niño a esa ruina sabiendo que los que le persiguen, bueno, están muy cerca y que se está jugando la vida. A mí hay una cosa que realmente me llama la atención de la novela, que es el encuentro entre los dos. Antes hablábamos de la relación entre un tú y un yo. El niño está escapando de una violencia tremenda, esa violencia que tanto conocemos ahora, y encuentra en el cabrero, me da la sensación, el padre que no ha tenido, el padre que le protege, el padre que le enseña. Es el tema del padre. Quizás estamos muy necesitados de padre, ¿no? La figura del padre es una buena metáfora. Yo creo que también estamos, y también serviría para explicarlo, estamos sedientos de lo permanente, ¿no? De lo que va contra, o de lo que compensa esta cosa evanescente, ¿no? Esta cosa líquida, ¿no? Donde parece que no hay asideros ni siquiera éticos, donde todo es mudable, ¿no? Entonces yo creo que estamos necesitados de una guía que simboliza muy bien la figura del padre, ¿no? En el caso de la novela, ese padre se comporta como el padre verdadero, como un buen padre, es decir, como alguien que te protege, pero que también te proporciona las herramientas para que logres una vida autónoma y digna. En su caso, este hecho está simbolizado por la enseñanza en el ordeño. Él le da un oficio con una imposición de manos, le enseña a ordeñar humildemente a unas cabras, y eso ya es suficiente para que el niño, o para que podamos presuponer en el niño una vida futura digna, autónoma, independiente, en la que no tenga que, bueno, en la que pueda valerse por sí mismo, ¿no? Entonces él, como figura, desde luego se comporta como un padre. Diría yo que la novela incluso es, lo hablamos al principio también, la historia de un renacimiento. Comienza con el niño metido en un agujero de la tierra, podría ser una especie de feto, alguien me lo dijo en algún momento, ¿no? Protegido por el calor húmedo de la tierra como en un feto, y en un momento sale, al principio de la novela, a un mundo nuevo que es agreste, que es despiadado, que es duro, y sobre el cual tiene que aprender a transitar. Y en ese camino, que es la vida, pues se va encontrando con unos y con otros, con el mal, pero también con la piedad. Y se encuentra con el cabrero, que es la figura, como decías antes, paternal por excelencia. Además es una figura que entrega su amor de una forma absolutamente gratuita, incluso por encima de lo que le pueda suponer a él, ¿no? De prejuicio el haber entregado ese amor, ¿no? Entonces, pero bueno, el chico es, decías antes que el comienzo en ese agujero es como un útero, el chico es como engendrado de nuevo, o sea, viene con un yo destruido, con desconfianza hacia los adultos, y de hecho hay un momento que se ve en la novela, ¿no? Cómo le ha dejado una herida de miedo, y sin embargo hay una generación nueva, el padre lo genera, decías antes el oficio, también en la relación con las cosas, en la compasión. Fíjate que también yo vi ahí un paralelismo con la necesidad que muchas veces tenemos de ser engendrados otra vez, ¿no? sí, la idea de renacimiento, ¿no? Que es muy hermosa y que todos en algún momento hemos alumbrado, porque todos en algún momento nos hemos sentido perdidos, ¿no? Sin asideros, descolocados fuera del mundo, ¿no? La necesidad de una renovación completa de la vida propia, yo creo que es muy, muy sugerente para cualquiera, y en el caso del niño es absolutamente necesaria. El niño tiene una especie de clarividencia en el momento en que escapa de casa, porque sabe, evidentemente, viene de un sufrimiento real que no puede esconder, que es así, que es físico, que es emocional, pero tiene la intuición de que hay otra posible vida, y por eso escapa, si no probablemente se habría quedado sometido al trato que estaba recibiendo en la casa. Y se puede suponer, se puede deducir que después de la última página de la novela el niño tendrá una vida renovada, una vida nueva y mejor. Porque ha tenido un padre, sí, porque ha tenido una guía, alguien que le ha enseñado, pero ya no solamente el oficio, alguien que le ha abierto los brazos. Y ahí hay un diálogo formidable. Cuando el cabrero le manda una misión difícil, el chico responde,
tengo miedo, ¿no? Y le dice, bueno, has llegado hasta aquí, eres un chico valiente, y le dice, le responde el chico, he llegado hasta aquí, yo no soy un chico valiente, he llegado hasta aquí porque estabas tú. Quiero decir, en la relación con el padre, el miedo es superado. Sí, es el reconocimiento de su propia debilidad y también la gratitud por lo que ha recibido. Estoy aquí por ti. Y de hecho supera el miedo. Sí, supera el miedo. De hecho, yo creo que una de las principales enseñanzas que recibe, o una de las primeras funciones, o más importantes funciones que el cabrero ejerce sobre el niño es ir despojándole del miedo, quitándole poco a poco, página a página, las costras de miedo. Es fundamental esa enseñanza. El niño, cuando acaba la novela, se enfrenta solo al mundo, con un pequeño rebaño de cabras, pero solo, y tiene que acometer solo el viaje. Y solo lo puede hacer si no tiene miedo. No tiene miedo de dónde va, está confiado, ha recuperado pues una cierta, como diría yo, una salud emocional, ¿no? Está confiado, ya no tiene el miedo que tenía, puede atreverse a disfrutar, no, a ejercer su vida con más o menos plenitud, pero a hacerlo, cosa que no pasaba al principio de la novela. Eso se lo da el cabrero le quita, le va arrancando las costras de miedo que el niño trae. Por eso me reconozco tanto como lector en el niño. Porque yo también necesito un padre que me reconstruya a cada momento, necesito a alguien que me abrace, que me quite el miedo. ¿Quién no? Que me acompañe. ¿Quién no? ¿Quién no está necesitado de eso? No somos lo que somos la materia que somos. Y estamos sometidos a una vida que es compleja y a un mundo que a veces es inclemente y que nos ataca y que es violento. ¿Quién no necesita a alguien que le consuele, que le abrace, que le ponga una mano en el hombro, que le diga en un momento dado, este es el camino, confía en mí, deja que yo te lleve? ¿Quién no quiere eso? Ya estamos en Torrijos, Jesús. Sí, en Torrijos estamos. Bueno, un pueblo con cierta importancia en la historia de España, ¿no? Sí, es un pueblo que tiene mucha relación con la corte de los Reyes Católicos, a través de Gutiérrez de Cárdenas, que es una figura importantísima en la historia de Torrijos y también en ese reinado muy próximo a la pareja real. Tú llegas a Torrijos pequeño. ¿Te has sentido de este pueblo o te has sentido desarraigado? ¿Es un sentimiento el de desarraigo que tienes a menudo? Sí, yo vivo ya con un desarraigo constante. Es una mochila que tengo. Yo me fui, mi familia emigró de Badajoz, de donde todos somos originarios, cuando yo tenía 4 años y llegamos aquí a Torrijos, siguiendo a mi padre, que era maestro de escuela, y me crié aquí desde los 4 hasta que me fui a la universidad, a los 19, 20 años. Yo lo vivo como un hombre del siglo XX. Mi desarraigo tiene que ver o está netamente ligado a la tierra, al territorio. No sé si el desarraigo contemporáneo tiene ese anclaje en el territorio. En mi caso sí. Cuando visito cierto paisaje siento algo. Me siento en mi lugar, en un lugar que me es propio en el mundo, ¿no? Estamos delante del ayuntamiento, que era un palacio antes. ¿Qué palacio era? El Palacio de Pedro I. Intemperie acaba de forma positiva, pero el cabrero tiene que entregar la vida. Sí, es un precio que sabe que va a tener que pagar o que corre el riesgo de pagar, porque sabe a lo que se enfrenta, sabe cuál es la amenaza. Y precisamente porque sabe a lo que se enfrenta, se entrega al niño, porque sabe también lo que protege, protegiendo al niño, que es una vida que nace, ¿no? De alguna manera yo creo que el cabrero, no se dice en la novela, pero de alguna manera el cabrero salda una deuda, quizás. También se redignifica, porque de alguna forma también él nace a través del niño. Él está al final de su vida y esa entrega no es una entrega casual ni baladí, es una entrega con significado para él. Y es una entrega con un coste muy alto, como dices, de su propia vida. O sea, el padre también es engendrado por el hijo, en cierto modo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando uno se entrega a otro, el otro también, digamos, recibe todo ese poder del amor y de la generosidad del que se entrega, ¿no? Yo creo que hay un renacimiento mutuo, ¿no? Como decíamos antes, no se puede comprender el yo sin el otro,
y el otro no está allí simplemente como un frontón que recibe las pelotas. También es transformado por la acción del amor de este, ¿no? Que se entrega a él. Fíjate que el cabrero llega a corregir al niño porque el niño se enfrenta a un enemigo, estoy hablando de la escena del tullido, lo deja desprotegido, a una muerte segura, y el cabrero, aun sabiendo de que su vida está en peligro, le hace ir al niño a recoger a ese enemigo que está a la muerte segura. Es la compasión hasta el riesgo personal. Sí, el cabrero sabe bien lo que entrega al niño. Sabe bien lo que le entrega cuando le da el oficio del ordeño, pero sabe bien lo que le entrega cuando obliga al niño a, por ejemplo, a tener compasión con su enemigo, con aquel que le ha maltratado, ¿no? Sabe bien lo que le está dando. Le está dando una vida plena, una vida con sentido, una vida plenamente humana, con todos los mejores atributos que decíamos antes del humano, ¿no? Aquí están algunos de los libros de tu infancia. Sí, aquí están algunos de los libros que forman parte de la primera biblioteca municipal de Torrijos, cuando yo era niño. Tendría yo 10, 12 años quizás, y algunos de esos libros, algunos de esos ejemplares que yo leí siguen aquí, en esta biblioteca municipal. Pero tú eres un hombre de lecturas, y no solo de lecturas, un hombre que tiene una gran pasión por lo manual, por los trabajos que se hacen con las manos. ¿Por qué es para ti tan importante el trabajo que se hace con las manos? Pues no lo sé. Para mí es un misterio. Sé a quién se lo debo a mi padre y a mi madre, que siempre han tenido en el trabajo manual una fuente de ingresos también para la familia, pero lo que nos han comunicado es una pasión y una dignidad en el trabajo manual muy, muy fuerte. Bueno, es una cosa que está en tus novelas también. El personaje de la tierra que pisamos tiene una relación especial con la tierra física. En esa novela hay algo que muestra, digamos, el mecanismo que vence la ideología. La novela transcurre en un entorno en el que ha triunfado una ideología que además tiene una alianza entre Iglesia y Estado, que eso siempre es nefasto. Y el personaje femenino, en la relación con otro personaje, ve cómo su ideología termina de caer y se le ensancha la mirada. Es como si la relación con el otro, volvemos a la relación con el otro, ampliase la mirada. ¿Es también el otro el que nos amplía las miradas? Sí, en el caso, absolutamente, lo decíamos antes. En el caso de esa novela, digamos, esa otra mirada combate lo peor de la ideología, ¿no? Esta mujer, el personaje de Eva, está convencida de pertenecer a la raza triunfante y a la única razón posible y a la única ideología posible. Y es el encuentro con un hombre sencillo que le habla de cosas muy sencillas el que transforma su mirada y el que hace decaer o caer, digamos, lo que ella había construido a base de, y su sociedad había construido a base de ideología, se había vertebrado en torno a esa idea, esa ideología, a una patria, y es simplemente el encuentro con alguien que tiene una experiencia muy sencilla de la vida, pero muy profunda de la vida, el que hace cambiar sus esquemas vitales. ¿Qué tiene un encuentro que puede ampliar la mirada y derribar la ideología, el prejuicio? Yo creo que es el reconocimiento del humano en el otro, ¿no? Cuando dos seres humanos se encuentran de centro a centro, de espíritu a espíritu, de alma a alma, cada uno como quiera interpretarlo, como haya podido vivirlo, cuando esa conexión se produce entre dos seres humanos, no hay nada más que dos seres humanos que se reconocen, un espejo. En el otro me veo a mí y el otro se ve también en mí. Entonces yo creo que ese encuentro es tan cristalino, tan elocuente y tan poderoso como el encuentro que uno pueda tener ante un espejo, ¿no? Que le devuelve la imagen de uno mismo, algo casi mágico, ¿no? Ese otro que eres tú. Entonces cuando esa conexión se produce, todo lo demás yo creo que deja de tener sentido. Yo creo que ese es en realidad lo más esencial del amor, ¿no? Cuando el amor se estiliza y se hace tan puro, tan poderoso, en realidad estamos teniendo esta conexión en la que nada más es necesario, en la que solamente importa ese vínculo, ¿no? Cada vez tenemos más problemas para este tipo de encuentros, cada vez tenemos más dificultad, cada vez estamos más metidos en nuestra forma de mirar, en nuestros esquemas ideológicos, Jesús.
Sí, asistimos en los últimos tiempos a digamos, un aislamiento mayor, ya no solamente producido por los efectos de la tecnología o los peores efectos de la tecnología, sino también por esta polarización que parece que recorre el mundo, ¿no? Y que nos va separando y separando y separando. Pero yo no soy pesimista en ese sentido. Yo creo que el ser humano ha ido generando, ha ido cociendo, fraguando ese tipo de relaciones durante milenios y no se destruyen tan fácilmente. La necesidad del otro siempre está ahí. En Torrijos dan café en algún sitio, ¿no? Sí, dan café en bastantes sitios. Pues vamos a buscar uno. Venga, vale, perfecto. En la tierra que pisamos, en ese abismo de mal que se precipita sobre los personajes, hay un momento en el que el narrador, el personaje, hace una comparativa con el sufrimiento de Cristo en su pasión, con el Hijo que espera estar acompañado por el Padre en el Gólgota. Todos queremos estar acompañados por el Padre cuando el sufrimiento, cuando la prueba nos sacude, ¿no? Y el narrador o el personaje dice, pero el Padre no estaba allí. ¿No hay una posibilidad de que esté el Padre? Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que la opción de la novela va por esa vía, pero por supuesto que hay una opción de que el Padre esté. De hecho, yo creo que es una opción madura, la del padre que observa o que es espectador del sufrimiento posible de su hijo y no actúa, sino que permite que el hijo se equivoque. Es decir, permite que el hijo ejerza su voluntad y que sea él, digamos, el autor de su aprendizaje, su propio maestro, que es algo que acontece a cualquier ser humano. Al final nadie escarmienta en cabeza ajena, como decimos, ¿no? Hay que experimentar también cada uno el dolor, los rigores de la vida, para obtener de ello un aprendizaje y mejorar el camino. Entonces, por supuesto que existe la opción del padre que está ahí detrás y que permanece expectante. Mi padre fue así. El magisterio de mi padre fue silencioso. Recuerdo un hombre que nos permitía movernos libremente y que nos llamaba a capítulo una vez cometido el error, ¿no? Todo en silencio y todo de una manera muy sutil, pero yo agradezco mucho eso. El padre que me dejó equivocarme, que me dejó experimentar, que me dejó vivir. El Padre que aparece en la novela es Dios Padre, Sí. O sea, Dios Padre que no acaba salvando al Hijo. Esa Claro. posibilidad no existe, esa posibilidad no existe. No lo sé, Fernando, no lo sé. El personaje de la novela se encuentra en un momento digamos que es el fondo de la humanidad, ¿no? Podríamos imaginar a un preso en el Gulag o en un campo de concentración en un lager alemán, ¿no? En ese momento de degradación humana máxima, ¿no? Ese punto basal al que la humanidad ha llegado. En ese punto se encuentra el personaje y en ese lugar en el que está solo, en el que no tiene tierra, no tiene cultura, no tiene afectos, no tiene ni siquiera lengua, solo le queda el recuerdo de su tierra y la figura de Dios en la cual ha crecido, ¿no? No se pregunta dónde está el Padre. ¿Dónde está el Padre del que le hablaba el sacerdote en la iglesia los domingos, ¿no? Porque en tiempos de paz, cuando él cultivaba su huerta, en su tierra, con su lenguaje, en su ambiente, no lo echo de menos. Sin embargo, ahí echa de menos. Hay una añoranza de Dios. Quizás sea un pensamiento, en su caso, muy primario o incluso una imagen infantil de Dios, ¿no? Dios que nos salva, Dios que predica el amor, ¿por qué no estás aquí? También es una pregunta clásica, ¿no? ¿Cómo es Dios omnipotente y capaz de crear toda la belleza del mundo y crear de hecho el mundo, es capaz de permitir la maldad en el mundo o esta sevicia, esta degradación? Eso es lo que se pregunta el personaje y yo no aporto ninguna respuesta. El personaje tampoco la obtiene, no tiene respuesta. Es para él un misterio y para mí lo sigue siendo. No, pero sí, aparece como pregunta en el personaje y también aparece la nostalgia de la resurrección, Sí. que descarta como una sublimación. Fantástico. No quiero una fe o una resurrección que sea pura sublimación. Eso ya es una gran seriedad en tu personaje. No sé si es un trasunto tuyo. No quiero sublimaciones. De nuevo, lanzo la pregunta. ¿Y si no fuera sublimación? ¿Y si fuera una hipótesis posible? La hipótesis de la resurrección. Sí.
que aparece, o sea, que tu personaje de pronto la ve como un remedio y la rechaza seriamente porque piensa que es una sublimación. Bueno, supongo que en el contexto en el que se encuentra no aprecia asideros suficientes que le saquen del lugar en el que están. Tampoco la resurrección les sirve. Está apartado de todo. Pero desde luego es una sublimación deseable. Es una escapatoria, una espita que haría aliviar la presión que siente, el dolor que siente, el sufrimiento que siente y que parece imposible de eludir, ¿no? ¿Cómo Primo Levi supera su cautiverio en el lager? ¿Cómo lo supera? ¿A qué se encomienda? A las pequeñas cosas. Claro, estamos hablando de una madre que ha perdido a su hijo. Eso es. ¿Qué explicación le puedes dar, ¿no? ¿Qué sublimación puedes aportarle que sea coherente, consoladora, que complete o que restañe su dolor? Me parece que ese dolor es imposible de... No estamos preparados para que nuestros hijos mueran. Estamos preparados para que nuestros padres mueran. Pero no se me ocurre dolor mayor que el ver morir a un hijo. Y no encuentro posible respuesta que consuele de ese dolor. No lo encuentro. Yo entiendo que debe de ser un abismo emocional tenebroso, diría que insuperable. Nunca, no me he visto, por suerte, en esa tesitura, espero que no verme nunca, pero no sabría qué hacer. No sabría qué hacer si tuviera que asistir a ese hecho. La tierra que pisamos acaba con, me parece, un grito de nostalgia. Nostalgia de unidad entre los hombres. Nostalgia de unidad con la creación, con la tierra. ¿Es tu nostalgia esa? Sí, por supuesto, pero creo que es una nostalgia que comparto diría que con la mayor parte del género humano, ¿no? Es la pregunta metafísica, ¿no? Por excelencia, la reunificación, ¿no? La religión, si quieres, ¿no? El religare, el volverse a integrar en la naturaleza, el comprenderse como parte de un todo, como decías antes, no con la naturaleza, pero también con el género humano, partes de una sociedad, de una comunidad, de un planeta, el sentirnos uno. Deseo de unidad. Sí, deseo de unidad. Para mí es un anhelo constante y creo que insaciable. No sé si viviré lo suficiente como para saciar ese anhelo. Porque veo que el mundo se disgrega, porque veo que no es fácil mantener unidas todas las piezas, ¿no? Pero mi tendencia, mi querencia particular, la de este ser humano que te habla, es hacia el reencuentro, ¿no? En su dimensión más sencilla, con lo natural y con lo humano, fundamentalmente. Fíjate que es lo que más deseamos y lo que más nos parece imposible, quizá. Sí, lo hablábamos antes, ¿no? La sociedad contemporánea no ayuda, no va en esa dirección particularmente, aunque también se aprecian ya movimientos que apuntan en esa dirección, un cierto hartazgo de una virtualidad, de algo intangible, de algo que no aporta un calor emocional. Nostalgia de unidad y a veces la sensación de que haría falta un gran milagro, haría falta una gran gracia para que esa unidad fuera posible con las cosas, con las personas. Sí. Gran gracia, entiéndeme, incluso lo digo en términos laicos, ¿eh? Que sucediera algo imprevisto. Pues mira, más imprevisto que la pandemia no había nada, ¿no? Yo recuerdo que al principio de la pandemia, antes justo del confinamiento o al principio del confinamiento, este discurso existía, ¿no? La idea de que esta prueba de esfuerzo general, global, nos iba a aportar un conocimiento que no teníamos, nos iba a reposicionar frente al mundo, al planeta, a la sociedad, a los valores fundamentales. Y estamos viendo al salir de la pandemia que esto no está siendo así. O sea, una prueba de este tipo inesperada parece que tampoco es la solución. Yo creo que viene por las conciencias que como gotas de aceite van uniéndose, ¿no? Se van fundiendo individualidades, pequeños grupos, pequeñas comunidades que van haciendo su trabajo diario, ajeno a la gran política, a los grandes discursos, a la gran polarización, que van trabajando en la base, que trabajan en los barrios, en las iglesias, en los domicilios, en todas partes, ¿no? Personas que, sin darse cuenta, tienen en la cabeza un ideal de mundo en común, que es un ideal ético y que podría caber en el catálogo de los valores cristianos, ¿no? Encuentro, solidaridad, piedad, acogida, que es un catálogo de valores que puede ser apto para una persona creyente, pero también para una persona de izquierdas, ¿no? Para un humanismo muy amplio. Yo creo en ese humanismo amplio.
Y creo que, y lo veo en mi día a día, no precisamente leyendo los periódicos, lo veo cada día como esa fuerza está en la base de la sociedad. Y como esa fuerza y esas gotas se van uniendo. Bueno, somos muchos los que al leer tus novelas nos hemos descubierto más. O sea, yo tengo que agradecerte no solo este rato que nos hayas recibido en Torrijos, sino lo que para mí han supuesto tus novelas, porque yo me he descubierto más, o sea, me he descubierto más el misterio humano que hay en mí, la necesidad de una paternidad, la necesidad de ser generado, el desafío que supone el mal, la necesidad de compañía en el mal, la nostalgia o el deseo de una mayor unidad. No, yo te agradezco no solo este estupendo rato que nos has dedicado, sino esto, ¿no? Que nos hayas ayudado a tantos, desde luego a mí, a tener más abierta la herida de lo que soy, que es siempre algo misterioso, que no se puede encajonar, y en tu prosa y en tus personajes yo me he descubierto más el misterio que soy. No sé si habrá algunos lectores que te han hecho esta confidencia, pero yo te la hago. No, no muchos. He recibido lecturas muy agradecidas de los textos que he compuesto, pero no soy consciente de esto, la verdad. No, me dejo llevar por una, no sé si es una pasión, una vocación, una voluntad, unas ganas de llevar adelante mi oficio de la mejor manera posible y de mi propia humanidad. Yo soy producto de lo que soy quien soy una individualidad entre otras tantas, que formo parte de una colectividad y hago mi trabajo. Y agradezco mucho lo que me dices, desde luego, es para mí un regalo. Muchas gracias.